Existen reacciones diversas tras la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El documento deberá ser revisado por el Ejecutivo. Gobierno Nacional anuncia que en octubre llegarán a la Asamblea Nacional las reformas en materia laboral. La Asamblea Nacional fue sede del Foro de Alimentación Escolar Nutriendo el Presente. Aquí asambleístas, delegados de la sociedad civil y autoridades aportaron en la construcción de normativas que garanticen el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos a todos amigos y bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 18 de septiembre de 2019. La bienvenida como siempre a quienes nos siguen a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Iniciamos. Luego de varias jornadas, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Los legisladores dieron paso a la siembra y cultivo del cannabis para uso medicinal, al comiso sin condena y a que se identifique el rostro de los delincuentes en delito flagrante. Les contamos los detalles a continuación. Fueron 5 las sesiones que le tomó a los legisladores la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que fue tramitado al interior de la Comisión de Justicia. Por la extensión del documento y por la diversidad de los temas, la ponente de las reformas y la presidenta de la mesa legislativa propuso que la votación se divida en algunos grupos. Es así que con 85 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea dio paso a las reformas al Código Orgánico Integral Penal para que en nuestro país se pueda sembrar y cultivar cannabis para uso medicinal. Sin embargo, con 65 votos afirmativos y 59 negativos, los legisladores no dieron paso a la despenalización del aborto en casos de violación. El tema fue sellado tras el pedido de ratificación de la votación por parte del asambleísta Guillermo Celi. No le demos la espalda a que niñas, adolescentes y mujeres que puedan ser violadas tengan la posibilidad de decidir. Pido, señor presidente, la reconsideración de la moción número 2. 17 votos afirmativos, 60 negativos, 0 blancos, 3 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración. Otro de los temas que no se dio paso en el Pleno fue el de la incautación de bienes por delitos de corrupción. Para que el tema pase se requerían 70 votos y únicamente se alcanzaron 59. El comiso sin condena se aprobó con 118 votos y el referente a mostrar la identidad del delincuente en delitos flagrantes también obtuvo el respaldo de 97 legisladores. Hemos modificado la reforma de tal manera que en efecto se permita mostrar el rostro de las personas procesadas en delitos, pero asimismo que se respete su presunción de inocencia. Las reformas al COIP también brindan garantías a los policías para el cumplimiento de su deber al hacer el uso progresivo de la fuerza. También determina que la persona sentenciada de violación de menores de edad no podrá ocupar cargos públicos y privados donde trabaje directamente con niños y adolescentes. Se amplía el numeral 2. Será agravante en estos delitos encontrar cuando la víctima se encuentra en lugares, programas o actividades de culto, refugios, gimnasios, centros educativos, guarderías y similares. Ahora el documento deberá ser remitido al Ejecutivo para su sanción favorable o veto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y tras la votación de este proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en su mayoría las reacciones giraron en torno a la no despenalización del aborto en casos de violación. Los criterios fueron diversos. Tras la votación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, surgieron reacciones en el Parlamento. Los legisladores se pronunciaron sobre la decisión de no reformar el artículo 150. Quienes estaban a favor de la despenalización en casos de violación lamentan esta decisión, pero consideran importante debatir sobre estos temas. En el caso personal, pues votamos a favor no tanto de la despenalización del aborto, sino de proteger a la mujer que ha sido violada y que de una u otra manera, en esta circunstancia, aún recibiendo todo tipo de vejámenes,
ultrajaciones y temas que van en contra de su voluntad, pues es sancionada penalmente. Bueno, yo creo que el resultado de ahora es definitivamente que más allá de sus propias conciencias, más importa el qué dirán en sus provincias, las presiones políticas y las expectativas de votos a futuro. Mientras que quienes estaban en contra saludan que con 59 votos el artículo 150 se mantenga. No se dio paso a la legalización del aborto en el Ecuador por las 4 causas que se planteaban. Hubo 65 votos a favor, fue ajustado, se necesitaban 70. Tampoco pasó la reconsideración. Desde el bloque de Creo, prácticamente todos votamos a favor de la vía desde la concepción. No reconciliemos, que vayamos a la calma, porque lo que se ha dado también es en democracia, es una decisión en democracia, en donde ha ganado una tesis, pero eso no significa que la otra no tenga que ser escuchada, y llamo a la calma, básicamente. 65 votos a favor no fueron suficientes para aprobar esta moción de votación para la propuesta de reforma al artículo 150. Algunos legisladores justificaron su votación. Pero también hay que pensar que el 73% de ecuatorianos están de acuerdo con nuestra decisión firme, convincente, de no legalizar el aborto. Y otros dijeron que seguirán trabajando para la despenalización del aborto en casos de violación. Como siempre hemos estado apoyando los derechos de las mujeres, seguiremos, porque esto no termina. Algún día quizás no los que estamos en esta asamblea puedan ser otros actores en otras oportunidades los que puedan conseguir este objetivo. Es así que de las 6 mociones presentadas por la presidenta de la Comisión de Justicia, fueron aprobadas 4, las que tienen que ver con siembra y cultivo del cannabis con fines terapéuticos, identificación en casos de flagrancia, comiso sin condena y los demás artículos menos la despenalización del aborto en casos de violación e incautación. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente sobre cómo quedaron las votaciones de las reformas al Código Orgánico Integral Penal la víspera y también varios de los beneficios que se entregan a la ciudadanía a través de esta normativa, vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas con la asambleísta Vilma Andrade. Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial. Bien, estamos ya con la asambleísta Vilma Andrade. Bienvenida a TVL Noticias, asambleísta, qué gusto. Muchísimas gracias, para mí también. Un saludo afectuoso a la audiencia. Teníamos este reportaje precedente, justamente este contexto que da cuenta de la aprobación la víspera de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Mucho se esperó que llegue ese día, mucho también se habló sobre diversos temas que marcaron la discusión durante los últimos meses y semanas. ¿Cuál es la primera impresión que le ha dejado a usted la votación que se registró este martes? Bueno, primero decepcionada, yo creo que como muchos y miles de mujeres que estaban siguiendo este proceso y apoyando a que este Estado, el Estado ecuatoriano, en la que somos parte, la Asamblea Nacional, no criminalice a las víctimas de violación. Esta respuesta que se niega a las niñas, adolescentes y mujeres, realmente yo creo que nos marca quizás una nueva lucha, quizás nuevas posiciones que nos permitan avanzar en los derechos de aquellas mujeres que no tuvieron voz en el debate. Nosotros quisimos levantar esa voz, representar esa voz. Ellas no estaban visibilizadas en este debate. A nadie, yo creo que a muy pocos nos importó realmente cómo demostramos, inclusive con cifras, el daño que se estaba haciendo a las víctimas. En este momento, 5.000 mujeres están siendo judicializadas habiendo sido víctimas de violación, con datos oficiales de la Fiscalía General del Estado. A eso es lo que la mayoría de la Asamblea le negó y bueno, van a tener que seguir siendo criminalizadas.
Pero, ¿qué sucedió, asambleísta Andrade? Le consulto esto porque, sin duda alguna, el tema del aborto en casos de violación fue uno de los aspectos más discutidos de este código, pese a que el código en sí mismo encerraba una serie de temáticas de interés colectivo de la ciudadanía, pero este fue el que fundamentalmente centró la discusión. Se dijo mucho, se recibieron multiplicidad de criterios, al interior de las distintas bancadas también fue un tema ampliamente debatido. Al parecer se había entendido que ya había los votos suficientes para aprobar este tema y sin embargo eso no ocurrió y faltaron apenas unos pocos. Sí, efectivamente faltaron muy pocos, pero este tema de hecho es controversial. Yo respeto los criterios contrarios, yo creo que así hay que actuar, pero nosotros somos un Estado laico y sobre esa base hay que legislar, pensando no en la coyuntura, pensando no. Y lo triste, le debo decir, para mí decepcionante fue que hablé casi con todos los asambleístas y muchos de los que votaron en contra estaban a favor en su conciencia de que lo que están haciendo es un daño a las víctimas y me decían, sí, estoy de acuerdo, es que en verdad el problema social es inmenso, sí, pero tengo miedo de las presiones de mi provincia, las presiones de los medios de comunicación que pueden atacarnos, las presiones de las iglesias que pueden estigmatizarnos, es decir, no obedecieron a su conciencia. Yo debo decir en mi bloque, yo ya tenía una posición del bloque como tal negativa. Pachacutic, a pesar de que hubo inclusive un pronunciamiento contundente, claro, de la CONAIE que invitaba a los asambleístas a que tengan una posición de defensa de los derechos de las niñas, mujeres y adolescentes, ellos siempre estuvieron negativos. Solamente estuvo el voto en firme que se mantuvo, es del asambleísta Jaime Olivo. El resto, efectivamente, ellos tenían una posición absolutamente radical y negativa. Pero lo que sí me llama la atención es de asambleístas que buscaron para mí excusas, porque el tema siempre estuvo ahí. O sea, había el hecho de que también se planteaba la despenalización del aborto en casos de incesto, es decir, cuando el padre embaraza a su hija, pues es un crimen. Eso estaba previsto, los de malformación, de inseminación artificial no consentida, es decir, que inseminan pues en el útero de una mujer que no ha consentido ese hecho, estaba previsto y desgraciadamente comenzaron al final a plantear más bien que esa era la excusa y pues ahí perdimos, digo, de asambleístas que les teníamos en nuestra lista a Yanine Cruz, a Tangi Vera, a Fernando Callejas, ellos se abstuvieron, igual que los votos de Alianza País. Alianza País, según Jimena Peña, había 25 votos, terminaron 17. Entonces, ahí surgen varios cuestionamientos y varias dudas de lo que pasó en el proceso. Usted ha dicho, asambleísta Andrade, estamos en un Estado laico, somos un Estado laico, lo que quiere decir que esto no pasaba por un tema religioso. Sin embargo, también durante la discusión se dijo mucho que no hay cifras que den cuenta de mujeres que han sido criminalizadas precisamente por abortar. Y este también fue uno de los factores que fueron considerados por varios legisladores para, o que se vio reflejado justamente en su votación. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, primero que justamente ya, como esto fue un debate bastante largo que hemos venido en distintos procesos, yo demostré, pidiendo a la Fiscalía General del Estado las cifras oficiales y demostré que hay exactamente las cifras, 4.943 mujeres están en este momento judicializadas. Y tuvimos hasta en el 2000, a finales del 2016, 167 mujeres encarceladas que tuvieron prisión de 3 a 7 meses. Les bajaron la condena porque más bien era una acción facultativa del juez, pero estuvieron condenadas, estuvieron presas, siendo víctimas estuvieron presas. Ahora no fueron presas y quizás el número disminuyó por una acción también desde la ministra de Salud que salió. Ella planteó para que los médicos, en definitiva, cuando una mujer que interrumpió el embarazo fruto de una violación o por cualquier razón, iba con un aborto en curso o con problemas
de hemorragias o de mutilaciones al centro de salud, ella planteó que se guarde la confidencialidad. Hoy eso ya está eliminado. Hoy tendrá, como hasta ahora, el médico que denunciarle a la fiscalía a la mujer en cualquier situación, porque aunque pueda ser un aborto espontáneo, tendrá que demostrar que así lo fue, y si no, seguirá siendo, como hasta ahora, criminalizada. Ahora bien, asambleísta Andrade, este tema evidentemente no obtuvo los votos suficientes, no pasó desde los diferentes colectivos que han respaldado esta iniciativa. Se ha anunciado una serie de acciones que emprenderían a través de la Corte Constitucional y demás, eso lo veremos más adelante, pero vale también recalcar, asambleísta, que el Código Orgánico Integral Penal, estas reformas de manera puntual, no solo se circunscriben al tema del aborto no punible, hay otros tantos temas de los cuales no se ha hablado con ese mismo énfasis y que también representan un beneficio para la ciudadanía, sobre todo aquello que fue aprobado el día de ayer. Sí, efectivamente, yo, por ejemplo, saludo el hecho de que la propuesta que hiciera como Izquierda Democrática para la lucha contra la corrupción, que es para que estimular las denuncias de quienes conocen actos de corrupción. Esto es tanto funcionarios públicos cuanto personas privadas o particulares puedan, si conocen de un hecho de corrupción, que si conocen efectivamente y pueden dar los elementos de convicción, puedan denunciar, y si es que se recupera realmente el fruto de corrupción, puedan tener un incentivo. Pero la única forma de garantizar que el denunciante se atreva a denunciar es dándole total, precautelando su identidad. Si no le damos eso, es imposible, nadie va a poner en juego su estabilidad, inclusive su integridad física. Hoy está previsto para que se le dé un código alfanumérico al que quiere denunciar. Y estas denuncias no son solamente para el Ejecutivo, son para las alcaldías, alcaldes, prefectos, concejales, en fin. Si saben de un hecho de corrupción, lo podrán denunciar, y efectivamente yo creo que ahí podemos llegar a los peces gordos de la corrupción. O sea, hay temas que se han tratado con mucha seriedad y que les hemos dado un énfasis realmente para que el tema de seguridad, sobre todo, tenga un espacio muy interesante en el Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, sobre aquellos aspectos también que fueron aprobados y que fueron votados por separado, lo que tiene que ver con las sustancias sujetas a fiscalización, el cannabis, el uso del cannabis con fines médicos fue uno de los temas que pasó. Y eso es una buena noticia para el Ecuador. Ahora mismo hay pacientes que están suministrándose estas medicinas de alguna forma oculta, porque no está permitido. Y lo bueno es que se abrió, yo creo que a más del debate, a que efectivamente podamos tener las justificaciones médicas. El cannabis está comprobado que puede curar varias enfermedades, inclusive puede ser un determinante para dejar la adicción a las drogas. Hay enfermedades catastróficas que pueden ser aliviadas del cannabis. Yo creo que el uso terapéutico del cannabis es beneficioso para los ecuatorianos y creo que también puede producirse un espacio de trabajo y quizás de emprendimiento de quienes pueden ya generar iniciativas como en otros países que ya del cannabis se realizan una cantidad de medicamentos de todo orden. Yo creo que esa medida es interesante. Está también, yo creo que una norma que quizás pasó desapercibida, pero que también la desconocíamos, es que el cáñamo, que tiene casi las mismas facultades, los mismos beneficios que el cannabis, estaba siendo casi penalizado y estaba de alguna forma prohibido el sembrío, su producción, y creo que esto destraba también el hecho de que además podamos nosotros ya no ser importadores de esos productos. Se había dicho que al menos 70 millones podríamos como país generar cada año en beneficio del ingreso fiscal. La identificación en caso de delito flagrante, asambleísta Andrade. Eso lo aprobamos, yo creo que es una norma interesante, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que guardar el principio de inocencia. ¿Qué pasa? Y por eso hemos dejado abierto que quien
por cualquier error, porque puede darse, está supuestamente en un delito flagrante, está visibilizada su cara, si después se demuestra su inocencia, que tenga el mismo espacio y que pueda demostrar que lo que sucedió fue un error o un tema injusto para la persona. Si bien eso implicaba realmente una preocupación, yo creo, para los defensores de derechos, yo creo que también hay que señalar lo que es bueno para que haya un escarmiento. Y yo creo que ahí mucho dependerá del manejo que puedan darle los medios de comunicación, en el que separen y busquen realmente presentar esas imágenes cuando son delitos flagrantes, en asaltos, en cualquier circunstancia que requieran los ciudadanos también identificar y saber que fueron víctimas quizás del mismo delincuente. Yo creo que ¿Pero será posible justamente manejarlo con ese cuidado que este tema merita? Es complejo, Yo había puesto justamente mis reparos porque conocí de un caso de un compañero mío de Esmeraldas, dirigente sindical. Hace 2 años vino a visitar a su hermano hospitalizado en el Andrade Marín. Cuando salía, estaba disponiéndose caminando, se había producido un asalto. Y como en este país se denigra también, y muchas veces el ser negro ya es quizás un argumento para creer que fue parte del delito, le llevaron a la flagrancia porque le vieron que llevaba un bolso. Claro, si viene de Esmeraldas a visitar a su hermano. Y hubo que hacer varias acciones realmente para que esa injusticia, que en ese caso era esa, se la logre resarcir. Pero ¿qué pasaba si ahí estaba la prensa? Si le hubiera mostrado como el delincuente, y a la postre no lo es. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado en el uso de esa información, pero también, hay que decirlo, hay una presión pública que pide que efectivamente se presenten a los delincuentes en esa situación. Ahora bien, en otro de los aspectos también en materia de reforma del Código Penal, recuerdo que uno de los temas que asimismo, inclusive se lo calificó como una innovación dentro de esta propuesta reformatoria, tiene que ver con el comiso sin condena, justamente otro de los temas que también fue aprobado por el Pleno. ¿Qué significa esto? Bueno, yo creo que con las 2 articulados adicionales que se pusieron, yo creo que da tranquilidad, porque si nosotros creemos que la justicia tiene que obrar en forma independiente y en una racionalidad, deberíamos creer que no puede ser utilizada como un chantaje o peor aún, como una persecución. El comiso sin sentencia está referido a que aquellos delitos que se producen en lavado de activos, en enriquecimiento ilícito, en delitos en peculado, en delitos de acción pública, si es que quien está inmerso en este proceso no se presenta en 2 convocatorias o providencias consecutivas, pueda retenerse, es decir, quitarle los bienes hasta cuando termine el juicio, o cuando quien está en este proceso y ha huido y no se presenta y no da la cara a la justicia, entonces se pueden asumir este comiso de sus bienes hasta cuando sigue el proceso. Con estas 2, yo creo que disposiciones queda un poco más, yo creo que queda una mayor tranquilidad, porque como estaba al comienzo, o sea, un comiso sin sentencia, cualquier persona que está en el proceso y que justamente tiene estos tipos de delitos se le quita sus bienes, pero eso también lleva a que puede haber excesos, o quizás pueda utilizarse como lo que yo señalo como una persecución de orden político. ¿Qué pasó ahora con esta otra figura que tiene que ver con la incautación? Entiendo, incautación de bienes fruto de la corrupción. Ahí decíamos, si ya existe el comiso de bienes, que viene a ser lo mismo, porque ahí está el peculado. ¿Tiene relación? Sea, tenía relación, pero son 2 figuras diferentes que a la larga volvían a
a tener el planteamiento inicial. El comiso era, o sea, cualquier persona que está inmerso en estos delitos le quitamos los bienes. La incautación es lo mismo. Si ya tenemos el comiso sin sentencia, yo creo que no procedía esa figura distorsionaba el código. ¿Por qué se mantuvo en el código entonces? Yo creo que por el planteamiento, seguramente en la mesa donde discutieron, seguramente ahí no hubo la negativa o no había el acuerdo para retirarlo. A veces es complejo llegar a los consensos y a través de eso seguramente lo dejaron a que vaya a la discusión y por eso es que se lo retiró, porque no tiene sentido lo uno y lo otro. No alcanzó los votos necesarios, ¿no? No alcanzó los votos necesarios y creo que está bien haberla retirado. No hacía sentido como estaba redactada la norma y ustedes saben que ya estábamos prácticamente ya sin poder casi modificar los textos, porque habíamos asumido ya la forma de votar. Sin embargo, asambleísta Andrade, algunos sectores lo han asumido como hasta una especie de incentivo precisamente a este tipo de delitos. Por determinados sectores no fue bien asumida esta decisión. Bueno, yo creo que es tal vez por falta de información. Yo creo que hace falta difundir siempre las normas. El código es tan amplio, inclusive para quienes estamos aquí al interior de la Asamblea, hay temas que quizás nos pasan desapercibidos, quizás no lo podemos manejar en integridad, porque quienes no estamos en esa comisión es muy difícil que podamos conocer absolutamente los detalles. Pero creo que en general el código tiene normas interesantes, importantes, ha sido ampliamente debatido. Yo quiero destacar realmente el trabajo, sobre todo de participación. Hemos recibido, tanto en el Pleno y con seguridad en la Comisión, a cantidad de ciudadanos de toda índole y en cantidad en todos los temas tan amplios y diversos que tiene el Código para que sea una norma más consensuada. Yo aspiro que la aplicación del Código no sea letra muerta como ahora tenemos la Ley de Eficiencia de Trámites. Es una ley que beneficia al emprendedor, que beneficia al pequeño, al mediano comerciante, para que no sea preso de esa burocracia que oprime, que no le da salidas. Sin embargo, esta no está difundida, no la conocen y por lo tanto no se la puede implementar de manera efectiva. El código tiene que llevar efectivamente a los operadores de justicia a que lo hagan cumplir, como también necesitamos que se cumpla la ley contra la violencia de la mujer, que ahora este gobierno no le ha dado un centavo y por lo tanto no solo que ahora están las víctimas por no haber aprobado la despenalización del aborto, sino también víctimas de todo lo que implica el feminicidio, de todo lo que implica el maltrato a las mujeres sin tener un sistema que ahora la proteja. Correcto, y en lo que tiene que ver con lo que se aprobó de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, resta conocer el pronunciamiento del Ejecutivo. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros. Para mí siempre un gusto, una linda noche a todos. Ha sido la asambleísta Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, a propósito de lo que fue la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y seguimos con más información. Con 79 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que Ecuador salga de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Durante el debate se evidenciaron criterios contrapuestos. El Ejecutivo será notificado de esta decisión para que continúe el procedimiento de denuncia. El asambleísta Fabricio Villamar fue el encargado de explicar el proceso que realizó la Comisión de Relaciones Internacionales para recomendar al Pleno la aprobación de la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. El legislador manifestó que mantenerse en la UNASUR significa una carga presupuestaria para el país. Que han sido cada vez más difíciles de lograr, tanto así que vamos 2 años en acefalía de esta institución. Un segundo aspecto que se ha considerado dentro de los debates internos es la carga presupuestaria sobre la cual opera UNASUR. El Ecuador ha contribuido al proyecto UNASUR hasta la fecha, no solamente con la construcción del edificio, que costó alrededor de $40 millones, sino adicionalmente con una cuota anual de un poco más de $400.000. Durante la discusión se evidenciaron posturas contrapuestas. Hubo quienes respaldaron la salida de la UNASUR, entre otros aspectos porque aseguraron que se perdió su razón de ser y que ya no es beneficioso para el Ecuador.
Pero en realidad, preguntémonos ahora, ¿de qué nos ha servido o qué beneficios ha dejado la UNASUR? Porque si era un club de amigos, no se hizo con una intención integracionista real. Hubo también quienes se mostraron en contra y anticiparon que la decisión tendrá incidencia en toda la región y defendieron el origen del organismo. Con la salida de la UNASUR pierde Ecuador la posibilidad de posesionarse como polo del mundo multipolar. Esta decisión va a tener incidencia en toda la región. Sin embargo, con 79 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó que Ecuador deje la UNASUR. En la misma sesión, los legisladores conocieron un proyecto de resolución del asambleísta Mae Montaño para reformar de manera parcial a la Constitución a ciertos artículos vinculados con el financiamiento y la promoción electoral. Sin embargo, el documento no obtuvo el respaldo de los legisladores. Lorena Espinosa, TVL Noticias. A propósito de este tema, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, pide la devolución del terreno en donde está situado el edificio de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Esto surge tras la denuncia al tratado constitutivo del organismo regional por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. Desde la Comisión de Relaciones Internacionales se plantea una salida. Tenemos un informe con nuestro compañero Ricardo Bravo. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por ausencia de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del canciller José Valencia, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional no sesionó la tarde de este día miércoles, así lo informó el presidente de esta mesa legislativa, el asambleísta Fernando Flores. Pero el legislador se pronunció respecto del pedido que efectuó la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, la mañana de este día miércoles, respecto de la utilidad que se le dará al edificio de la UNASUR. Esto toda vez que el Pleno de la Asamblea Nacional decidió denunciar el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas. Señora Paola Pavón debe leer exactamente lo que dice el documento donde se refiere a la sede de UNASUR por parte del Ejecutivo. Claramente establece que entregará una sede, no dice cuál sede, no dice dónde está ubicada la sede, y la otra que el Estado tiene la facultad y el gobierno tiene la facultad de expropiar cualquier terreno por beneficio de los ecuatorianos. Exactamente, expropiar el terreno y pagarle lo que consideran que vale. O posiblemente el Estado le quiera, o el gobierno le quiera vender el edificio a la prefectura. Ojalá tengan los recursos para eso. Son 40 millones de precio base. El pedido que lo efectúa la prefecta de la provincia de Pichincha tiene como base el documento suscrito en febrero del 2010, que en la parte resolutiva señala: en caso de que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior e Integración no destine el inmueble que recibe en donación en la construcción y puesta en funcionamiento de la sede administrativa y del Centro Cultural de la Secretaría General de la UNASUR, se revertirá su dominio a favor del Consejo Provincial de Pichincha, por lo que la prefecta de la provincia de Pichincha ha solicitado una reunión urgente, según el documento, con el canciller José Valencia. Por otro lado, el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, el asambleísta Fernando Flores, se reunió con el viceministro de Movilidad Humana, quien efectuó un balance respecto de las solicitudes de visa de excepción por razones humanitarias. Hasta el momento lo que tenemos es una evidencia de que el número de aplicaciones ya supera las 1.800 aplicaciones de ciudadanos venezolanos. Dependen de los ciudadanos venezolanos poder después definir los momentos de las entrevistas que se producen en otros consulados. La gran mayoría, como ustedes comprenderán, se encuentran actualmente generados en Caracas. Prácticamente el 95% o más está en Caracas. Entre tanto, que la Comisión de Relaciones Internacionales prevé reunirse la próxima semana para continuar recibiendo observaciones respecto del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana. Hasta que este informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por el reporte. Y de manera unánime, con 124 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que dispone a la Comisión de Relaciones Internacionales iniciar una investigación para determinar los responsables de la posible filtración de datos de ciudadanos ecuatorianos. Para ello, la mesa legislativa deberá llamar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, al ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, y a las autoridades que consideren convenientes. Los comisionados tendrán 15 días
días para elaborar un informe que deberá ser conocido en el Pleno sobre la investigación recabada. Durante el debate, los asambleístas se mostraron preocupados por el destino de los datos de los ecuatorianos, por lo que manifestaron que se debe actuar con premura y dar con los responsables. No solo se han filtrado datos personales, direcciones, números de celulares, familiares, datos financieros, datos de cuentas, datos laborales, puestos de trabajo, salarios. Se han filtrado datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más de 17 millones de ecuatorianos expuestos. Niños, niñas, adolescentes, ¿quién sabe para qué? No sabemos a dónde va a llegar esa información. La información que se expuso está con corte al 2019, es decir, recién obtenida dentro de este gobierno a través de quién sabe cuáles fueron las herramientas que utilizaron para poder obtener esta información. Ojo, por eso necesitamos llegar al fondo de este asunto y es por eso que yo insisto en la comparecencia tanto del ministro de Telecomunicaciones, el señor Michelena, cuanto de la señora Romo, ex ministra del Interior, ahora ministra de Gobierno. Y les contamos que la Asamblea Nacional recibirá justamente este jueves por parte del Ejecutivo el proyecto de ley para la protección de los datos personales. Sin embargo, al interior del Legislativo ya existen 2 proyectos de ley en esta materia. La Comisión de Desarrollo Económico sería la encargada de analizar la propuesta. Tras la divulgación masiva de datos privados en manos de una empresa, la Asamblea Nacional está a la espera del proyecto de ley para protección de la información, tal y como lo anunció el Gobierno Nacional. Sin embargo, al interior del Parlamento ya reposan al menos 2 proyectos de ley en esa vía. El asambleísta Javier Cadena, de las filas del Partido Social Conservador de la provincia de Carchi, presentó la iniciativa hace 18 meses. Sostiene que su propuesta ya fue calificada por el Consejo de Administración Legislativa y remitida a la Comisión de Desarrollo Económico, pero que está a la espera de ser convocado para explicar la propuesta. Hoy nos estamos dando cuenta de la fragilidad que tenemos los ecuatorianos al manejar nuestros datos a través del sistema bancario, al sistema de elecciones. En mayo de 2017, a pocas horas de dejar el cargo, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley que, según la argumentación, pretendía regular los actos de odio y discriminación en redes sociales e Internet. La asambleísta Doris Solís cree que esa herramienta puede ser de utilidad. Pero creo que el Ejecutivo tiene que sumar una cosa más importante, que es informar cuáles son las medidas que han tomado y por qué se da esta filtración. En febrero de este año, el asambleísta Daniel Mendoza propuso una norma que generó debate. Según el texto, quienes divulguen información falsa o que no se la haya obtenido por fuentes confiables que perjudiquen a un tercero serán sancionados. Según el legislador Lenin Plaza, es necesario regular el intercambio de información no autorizada. Ojalá que el CAL, la comisión respectiva que está tratando todo esto, pueda darle mayor agilidad. Recuerde usted, en el caso GEA, en los descuentos indebidos de la banca. Ha habido 56,000 denuncias en el Consejo Nacional Electoral y en la Fiscalía de personas que pertenecen a agrupaciones políticas que nunca lo firmaron en eso. Mientras la normativa llega al Legislativo, el Gobierno Nacional anunció este martes que invertirá $11 millones en la protección de datos personales. Para ello se construirá un marco de ciberseguridad y un proyecto de gobierno denominado 2.0, según el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos con más información, amigos. Este jueves continuará el segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. La última semana, el Pleno del Legislativo recibió a las máximas autoridades electorales para que expongan sus propuestas.
Se trata de la continuación de la sesión 492 del Pleno de la Asamblea Nacional convocada para este jueves, 19 de septiembre, a partir de las 9:30. En el orden del día, el presidente de la legislatura, César Litardo, convocó a la continuación del segundo debate del proyecto de reformas al Código de la Democracia. La iniciativa fue suspendida en enero de 2018 y en la última semana los parlamentarios reinstalaron la sesión con la presencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, y del presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera. Atamaint propuso la eliminación del método de Hunt y adoptar el método de Webster, así como la eliminación de las circunscripciones electorales. Puesto de que la Constitución determina representaciones de carácter cantonal, parroquial, provincial y nacional. Mientras que el titular del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, mencionó la necesidad de homologar las sanciones. Las estamos reclasificando en leves, graves, muy graves, aquellas que se refieren solo a gasto electoral y otras que se refieren a las infracciones de los medios de comunicación, que como ustedes saben ya están previstas en el Código de la Democracia. Pero además, en el orden del día está el conocimiento de la resolución para exhortar al presidente de la República que ordene al Ministerio de Transporte y otras instituciones del Estado intervengan en el ensanchamiento de la carretera panamericana en el tramo de Ambato, Riobamba y Cuenca. Igualmente, se dará trámite a la resolución de exhortación al Ejecutivo para que disponga el Ministerio de Transporte intervenga de manera emergente el corredor vial Guayaquil-Machala. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En octubre llegarían a la Asamblea Nacional las reformas laborales. El anuncio lo realizó el ministro de Trabajo, Andrés Madero, quien fue llamado a la Comisión de Fiscalización para conocer la situación de la empresa pública CENEL. Tenemos los detalles. Sin entregar mayores detalles, el ministro de Trabajo, Andrés Madero, indicó que en los próximos días el presidente de la República, Lenín Moreno, enviará a la Asamblea Nacional el proyecto de reformas en materia laboral. Según dijo, estos cambios no afectarán los derechos de los trabajadores. No se va a eliminar ningún tipo de derecho establecido ya para los mismos, no se va a eliminar 13ª remuneración, no se va a eliminar 14ª remuneración, no se va a eliminar el derecho a la participación de utilidades, no se va a eliminar el tema del despido intempestivo, no se va a eliminar el tema de la jubilación patronal. Son reformas y mecanismos para dinamizar el empleo. Y que dentro de los cambios no se topa la jornada laboral. La jornada laboral está determinada claramente con 40 horas de 8 horas de lunes a viernes. Pero la discusión se concentra en conocer la comisión especializada que se encargará de tramitar esas reformas. Fausto Terán es integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Reconoce que esta mesa no sesiona de forma regular desde mayo de este año. Bueno, la posible solución para la comisión es el hecho de que los miembros se reúnan y pueda un poco la presidenta en este momento de poner actitudes y dar solución a esto. Está en manos de la presidenta en este momento de María José Carrión en el hecho de pueda de poner actitudes y pueda dar paso a otros asambleístas que puedan dirigir la comisión. El nombre de Terán sonó como posible reemplazo de María José Carrión, de quien se dijo días atrás podría renunciar a la titularidad de la comisión. Hay propuestas, ¿no es cierto? Hay propuestas de que vaya mi nombre, hay propuestas de algunas bancadas de que vaya a presidir esta comisión, pero eso es en negociación de todos los miembros de la comisión. Todos, absolutamente todos los asambleístas que son miembros de esta comisión pueden presidir. Por su lado, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solórzano, sugiere una salida al tema. Mire, la Asamblea Nacional puede decidir a qué comisión. Lo que va a enviar el presidente va a tener varios aspectos, no solamente el tema laboral, sino también el tema económico. Existe la Comisión de Régimen Económico, la cual obviamente también puede discutir el tema. La visita del ministro de Trabajo, Andrés Madero, a la Comisión de Fiscalización se circunscribió al anuncio de fiscalización respecto de la situación de la Corporación Nacional de Electricidad, CENEL EP. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y ahora les contamos que la Comisión de Soberanía Alimentaria, el Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura organizaron el Foro por la Alimentación Escolar Nutriendo el Presente. A este evento acudió el presidente del Legislativo, César Litardo, quien dijo que la próxima semana el proyecto de ley de alimentación escolar será debatido en el Pleno del Parlamento.
El Foro por la Alimentación Escolar Nutriendo el Presente reunió a asambleístas de autoridades, organizaciones y representantes de la sociedad civil para compartir criterios sobre la nutrición de niños, niñas y adolescentes del Ecuador. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, dijo que el primer poder del Estado está comprometido con esta causa. Es así que la próxima semana convocará sesión plenaria para debatir el informe para primer debate del proyecto de ley de alimentación escolar. Hay una ley, que es la Ley Orgánica de Alimentación Escolar, que ya se encuentra lista para el primer debate. Es que la próxima semana pondremos en el Pleno de la Asamblea Nacional para el primer debate de este proyecto de ley muy importante para el país. Mientras que el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria expuso la importancia de generar políticas públicas que garanticen el derecho a la nutrición infantil. Estamos seguros que una ley de alimentación escolar que se construya con los valiosos aportes que esta mañana y tarde vamos a recopilar, reflejarán las soluciones que se requieren para los problemas de la actual alimentación escolar en el Ecuador. Premisa que secundó el coordinador del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, Mauricio Proaño, quien enfocó su ponencia en los beneficios de coordinar acciones mancomunadas desde todas las instituciones del Estado. Para poder enlazar educación, salud y hacemos un componente que en las otras leyes a nivel latinoamericano no estaba muy claro, que es el componente agropecuario. Una de las propuestas es trabajar bajo dos ejes, nutrición infantil y apoyo a la microempresa y producción agrícola local. Sobre esto se refirió el ministro de Agricultura, Javier Lazo. Entre las oportunidades de alimentación, que es mandatorio, de acuerdo a lo que dijo don Agustín en el marco de los derechos humanos, es fundamental fusionarnos con las oportunidades que necesitan nuestros agricultores, ganaderos, para poder tener mejores opciones de comercio. Al evento también acudió Agustín Zimmerman, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO en Ecuador. Él felicitó al Parlamento ecuatoriano por incorporar en su agenda parlamentaria estas iniciativas en beneficio de todos los ecuatorianos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Incorporar una ficha en la que conste el objetivo de desarrollo sostenible al que está vinculado a un proyecto de ley es lo que busca el grupo parlamentario por el cumplimiento de los ODS. Los legisladores presentarán un proyecto de resolución la próxima semana. El Grupo Parlamentario por la Erradicación de la Pobreza y el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible presentará la próxima semana un proyecto de resolución ante el Pleno de la Asamblea Nacional, mediante el cual se disponga que en la presentación de proyectos de ley se incorpore una ficha para que los proponentes puedan especificar a qué objetivo de desarrollo sostenible está vinculada la propuesta. El día martes presentemos ya este proyecto de resolución. El presidente me ha dicho que le parece muy bien, que él apostaría por la unanimidad en la aprobación de este proyecto de resolución. La ficha que se adjuntará a los proyectos de ley contendrá temas como el segmento a la población que está beneficiado, si tendrá efectos en la disminución de la pobreza, así como la identificación de la carga económica y los sectores que se verían afectados. Hemos buscado, ¿no es cierto?, saber si es que esa proyecto de ley va a tener un impacto económico sobre alguno de estos sectores que estarían vinculados acá, sobre la ciudadanía en general, pensando si hubiera una ley, ¿no es cierto?, por ejemplo, de aumento del IVA, sobre sectores económicos y productivos. Estoy pensando en una ley, ¿no es cierto?, si por ejemplo pusiera exenciones al sector económico productivo. Los integrantes del grupo parlamentario saludaron la iniciativa, pues consideran que la ficha permitirá canalizar el estado y cumplimiento de la Agenda 2030. Esta herramienta que nos permita medir el avance, el alcance y sobre todo el apoyo que se le da a la Agenda 2030. Es una contribución, yo creo que para el país. Ya con ello estamos en la respuesta que debemos dar a los organismos internacionales. De su parte, la asambleísta Silvia Salgado manifestó que la propuesta servirá para dar seguimiento a las leyes y para identificar posibles reformas a futuro. La aplicación de esta matriz nos dé algunos datos respecto de qué leyes hacer el seguimiento, especialmente en el ámbito presupuestario.
El grupo parlamentario forma parte del Observatorio de Seguimiento de los ODS con organizaciones de la sociedad civil y con organismos no gubernamentales. Por ello, tiene previsto reunirse con cada una de las comisiones para vincular el trabajo de las mismas con el cumplimiento de los objetivos que, entre otros, son la erradicación de la pobreza, la protección del planeta, la lucha contra el hambre y la buena salud. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Nuevos aportes a las reformas a la ley de tránsito fueron discutidas al interior de la comisión ocasional. Uno de ellos, la revocatoria definitiva de la licencia para quienes cometan accidentes de tránsito y huyan del lugar. Eduardo Freire, delegado del Consejo Consultivo de la Agencia Nacional de Tránsito, habló de las consecuencias por choque y fuga si abandona la escena de un accidente automovilístico. Dijo que ahora deberá entrar en debate que en estos casos se les revoque definitivamente la licencia de conducir. No es justo que luego de haber fallecido 25, 27 personas en un accidente de tránsito, esa misma persona vuelva a la conducción. O sea, estamos teniendo un asesino permanente en la vía. En esa misma línea intervino Hernán Condo de la Federación de Escuelas No Profesionales del Ecuador, quien solicitó que se evalúe la entrega de las licencias, pues se ha dejado de lado la capacitación a quienes obtienen el documento. Para ello planteó: que el comportamiento de los ciudadanos no existe solamente que tenga el comportamiento 100% o que tenga conocimiento del 100% de la ley de tránsito, más bien es en la formación. En una siguiente propuesta, la comisión ocasional recibió a los afectados por el transporte que ofrecen las universidades Técnica de Ambato y Uniandes. Revelaron cómo un servicio que presta el centro de estudios estaría afectando a su trabajo. El trabajo no está controlado porque como transportistas urbanos hemos incluso usado ese servicio, quien no le pide ni siquiera una tarjeta y puede subir cualquier persona. La pregunta que nosotros nos hacemos en el cantón de Ambato es si los estudiantes son propietarios de las universidades. Eso no se da, eso no es. Desde Galápagos también hubo observaciones. Los transportistas explicaron las limitantes para operar en las islas, puesto que la resolución 087 de la Agencia Nacional de Tránsito no respetaría el régimen especial. Cierto es que la ANT tiene la rectoría en el sector del transporte, pero para Galápagos debió haber considerado nuestro régimen especial. También tiene la tarifa turística, por las cuales lo que falta es el lineamiento para decirle a la ANT que tenemos que estar en concordancia. La comisión ocasional prevé realizar la visita a 2 provincias más para cerrar con agenda en territorio y así continuar con la estructuración del proyecto de reformas a la ley de tránsito. Mariela Logroño, TVL Noticias. Agenda de actividades. Rápidamente la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 19 de septiembre, 8 de la mañana, la Subcomisión de Evaluación de la Ley de Fomento Productivo realiza una reunión de trabajo con la Fundación Hans Seidel. La presentación del sistema de seguimiento y evaluación de la ley será la temática. Será en el Hotel Hilton Colón, Amazonas y Patria Esquina. A las 8 de la mañana, la Comisión de Derecho a la Salud, la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia y otros grupos invitan a la presentación de resultados de la encuesta y reporte Una mirada al derecho a la salud de la niñez y adolescencia en el Ecuador. Será en el Salón de Expresidentes, segundo piso, Palacio Legislativo. 9:30, continuación de la sesión 492 del Pleno de la Asamblea Nacional. Entre otros temas en agenda consta el segundo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia. A las 11 de la mañana, la Asamblea Nacional invita a la entrega de los certificados Empresa Amiga de la Lactancia de los edificios DINADEP y Alameda. Será en el Salón 2, primer piso, Palacio Legislativo. Para las 13 horas, la Asamblea Nacional invita a la Conferencia Tecnopolítica y Gobierno Abierto, Estrategias para Conectar con la Ciudadanía de Ramón Sánchez. Será en el Salón José Mejía Lequerica, en la planta baja del Palacio Legislativo. Mientras que a las 15 horas, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información entrega el proyecto de ley de protección de datos personales al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo. Esta cita se cumplirá en el Salón de Expresidentes en el segundo piso del Palacio Legislativo. Y atención, amigos, a la siguiente nota luctuosa. Ha fallecido en la comunidad de San José de Columbi, en el cantón Colta, provincia de Chimborazo, el señor Francisco Guanolema Cepeda, padre de nuestro compañero César Guanolema.
Quienes hacemos los medios legislativos expresamos nuestras sinceras condolencias a toda su familia por esta irreparable pérdida. Y sin duda alguna a César toda la fuerza para enfrentar este duro momento. Paz en la tumba de quien en vida fue Francisco Guanolema Cepeda. Así finaliza, amigos, la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.